Buen día, nosotras venimos de la Universidad Nacional Autónoma de México, estudiamos en el Colegio de Ciencias y Humanidades Plantel Vallejo y vamos a exponer el tema de Guerra de Reforma. Somos del grupo 318B y esperamos que le entiendan muy bien. Gracias. ¿Qué fue la Guerra de Reforma? En la historia mexicana se conoce como la Guerra de Reforma o la Guerra de los 3 años a una guerra civil que enfrentó los liberales y los conservadores mexicanos. Estos eran los dos partidos más importantes de la nación. El conflicto se extendió entre 1858 y 1861 y siendo muy típico de la época tuvo variantes similares en otras naciones latinoamericanas. Confrontó al modelo de sociedad y de administración económica, heredado de la época colonial, con los ideales de un capitalismo democrático moderno. Características de la Guerra de Reforma. La reforma es un periodo de transformación social caracterizado por la transición de la estructura política de la colonia y del imperio a la formación de un Estado nacional basado en el orden constitucional. Esta revolución se basó sobre la necesidad de una reestructuración social que intentó terminar con los privilegios de las clases dominantes, la reactivación de la economía y la restauración del trabajo. Causas de la Guerra de Reforma. Durante el gobierno de Ignacio Comonfort se inició la liberación de México. Desde mediados del siglo XIX se persiguió un Estado moderno y de derecho, aunque menoscabo de los intereses de los sectores conservadores y religiosos que se pronunciaron en contra de estos cambios mediante el Plan de Tacubaya. El presidente Comonfort se negó a la propuesta conservadora de revertir las leyes liberales y derogar la nueva Constitución. Así comenzó un periodo de inestabilidad política, que culminó con la salida del poder de Comonfort y el enfrentamiento de dos gobiernos paralelos, el de Benito Juárez como presidente de la Suprema Corte y el del conservador Félix Zuluaga. ¿Quiénes participaron en la Guerra de Reforma? Durante la Guerra de Reforma se dio un enfrentamiento entre dos bandos, los cuales fueron los liberales y los conservadores. Los liberales, encabezados militarmente por José Santos Degollado y Jesús González Ortega, y los conservadores, dirigidos por Miguel Miramón y Félix Zuluaga. Leyes de reforma. Con este nombre se conoció el conjunto de leyes liberales decretadas por Juárez durante su primer gobierno, a pesar de hallarse en franco enfrentamiento militar con los conservadores. Entre 1959 y 1960, este conjunto de reformas logró separar finalmente Iglesia y Estado, y se nacionalizaron los bienes eclesiásticos, se permitió el matrimonio civil y el Estado pasó a llevar el registro de la identidad ciudadana y a la administración de los camposantos. Se reglamentaron los días festivos y se prohibió la asistencia oficial a las funciones de la Iglesia, anunciando además la libertad de cultos, y estas leyes constituyeron un paso hacia una nueva era social y política en el país. Las principales leyes de reforma fueron la Ley Lerdo, la Ley Juárez, Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos, Ley de matrimonio civil, Ley de creación del registro civil y la Ley sobre la libertad de culto. Ahora proseguimos con la explicación del desarrollo de la Guerra de Reforma. El 5 de febrero de 1857 fue promulgada la nueva Constitución Política, que regiría al país, la cual, además de declarar, entre otras cosas, la abolición de la esclavitud, libertad de enseñanza y de cultos, hacía desaparecer los fueros militar y eclesiástico. Estas ideas innovadoras, provenientes de la filosofía moderna europea y los conceptos de la Ilustración, no fueron bien recibidas por los grupos conservadores. En la Ciudad de México se preparó una sublevación bajo el nombre de Plan de Tacubaya. Fueron el primer batallón de ingenieros a las órdenes del coronel Domingo Nava, el batallón ligero activo de México al mando del coronel Marcos Esnaurrizar y dos baterías de artillería a las órdenes del coronel Seferino Rodríguez. Fuerzas que sumaron un efectivo de aproximadamente 1,200 elementos de tropa y estuvieron al mando del general Félix Zuluaga, Los cuales marcharon el 17 de diciembre de 1857 de Tacubaya a la Ciudadela, en donde se le sumaron las tropas de la
de la guarnición que se encontraban a las órdenes del general Joaquín Rangel, integradas por el Cuerpo de Ambulancia, Batallón de Artillería, Batallón Mina, Segundo Batallón de Ingenieros, Batallón de la Libertad, Degollado, de Zapadores, Bomberos, Activo de Tehuantepec y la División Activa de Artillería. Ante esta situación crítica, el general Ignacio Confort, presidente electo en ese momento, se adhirió al Plan de Tacubaya. Durante el año 1857, la estructura del ejército fue modificada según las siguientes órdenes. El 13 de junio se dispuso una organización en 5 divisiones mixtas. El 27 de septiembre, el general Confort determinó que el ejército permanente constaría de 12 batallones y 2 compañías fijas de infantería, una brigada de plaza y una división de artillería a caballo, 2 batallones de ingenieros, una compañía de ambulancia y de 6 compañías de caballería, más las compañías presidenciales necesarias para la persecución de los indios bárbaros. Las indecisiones del presidente Confort originaron que fuera hecho prisionero don Benito Juárez, presidente de la Suprema Corte de Justicia. Sin embargo, este fue liberado el día 11 de enero de 1858. Don Benito Juárez se trasladó a Querétaro y luego a Guanajuato, en donde el 19 de enero estableció su gobierno. Posteriormente, se dirigió a Guadalajara, donde estuvo a punto de ser fusilado. Después del pronunciamiento hecho ese mismo día, mediante el cual se desconoció al presidente Confort y se nombró como jefe del movimiento del Plan de Tacubaya al general Félix María Zuluaga. Desde Guadalajara, en febrero de 1858, Juárez acordó con sus ministros permanecer con su gobierno en esa ciudad en tanto la capital era rescatada. El general Anastasio Parodi fue designado comandante del ejército de la coalición liberal, el cual en su mayoría se integró de las milicias estatales. De esta manera inició la campaña en contra del ejército del bando conservador. El 23 de diciembre de 1858 apareció una tercera fracción diferente de los liberales y los conservadores, liderado por el general Miguel María Echegaray, quien se pronunció con el Plan de Navidad, cuya intención era reconciliar a los bandos en pugna. Este plan fue modificado y se le llamó Plan de Ayutla, el cual desconocía al gobierno emanado a consecuencia del Plan de Tacubaya y propuso la creación de una junta popular compuesta de personas de toda la República para que establecieran una administración provisional y nombraran a una dirigencia para ejercer el poder supremo. El plan fue secundado por varios comandantes conservadores. Por estas circunstancias, el presidente conservador Félix Zuluaga renunció al cargo y la junta se estableció conforme al plan el 1 de enero de 1859. Benito Juárez rechazó la invitación y ratificó su postura de respetar la Constitución de 1857. El general Miguel Marramoy asumió la presidencia de los conservadores el 2 de febrero de 1859, restableció el Plan de Tacubaya y con este acto dio continuidad a la Guerra de Reforma. El 6 de abril de 1859, Estados Unidos reconoce el gobierno de Juárez. Y aunque la guerra civil seguía su paso en todo el país, fue el 22 de diciembre de 1859 cuando se libró el combate decisivo entre las fuerzas liberales, al mando del general Jesús González Ortega, los cuales vencieron a las fuerzas conservadoras, a las órdenes del general Miramón, en las lomas de San Miguel Calpulalpan. Posteriormente, las tropas liberales entraron a la Ciudad de México el 1 de enero de 1861 y el ejército permanente fue licenciado. Sus funciones fueron realizadas por el Ejército Liberal de Juárez. Y así fue como concluyó la Guerra de Reforma. Consecuencias de la Guerra de Reforma. Además de las pérdidas humanas y económicas, la principal consecuencia de la Guerra de Reforma fue el enorme debilitamiento militar, económico y político de la nación mexicana, dejándola demasiado vulnerable para custodiar sus fronteras. Así, luego de que el gobierno de Benito Juárez anunció la suspensión de los pagos de la deuda externa como un intento por atender prioritariamente la situación económica interna, Francia, España y Reino Unido anunciaron su plan para una invasión militar. A pesar de que Juárez derogó la ley de suspensión de pagos, los planes de invasión no se interrumpieron y las tropas de Alianza Europea llegaron a Veracruz en 1862,
Los franceses decidieron seguir adelante y tuvo lugar así la segunda intervención francesa en México. Como consecuencia, se instauró el gobierno de Maximiliano en México. Por otro lado, las reformas liberales instauradas por el gobierno de Benito Juárez sentaron un precedente necesario para una nación más moderna y democrática, pero esto solo fue posible una vez caído el Segundo Imperio Mexicano. Muchas gracias, esto ha sido todo. A continuación les vamos a proporcionar unas pequeñas preguntas que esperamos puedan contestar correctamente con la información que se les proporcionó en la exposición. La primera es, ¿por qué se caracterizó la Guerra de Reforma? Número 2, ¿qué bandos participaron en esta guerra? Y por último, ¿en qué año reconoce Estados Unidos el gobierno de Benito Juárez? Muchas gracias y esperamos que hayan comprendido muy bien este tema.